capítulo 10, verso 45. San Marcos capítulo 10, verso 45, dice la Escritura: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Sin duda que la Iglesia está en este mundo para edificarse, entre otras cosas, pero los hermanos, si hay un propósito que tiene un creyente, es el de servir. Sin duda que el Señor Jesús, como nuestro ejemplo, como nuestro modelo, todo lo que ha hecho ha tenido ese sentido. Y aquí en este pasaje que acabamos, en este versículo que acabamos de leer, sin duda que está el propósito más importante de Dios. Vino a ofrecer un servicio. Y no vino para ser servido, ¿no es cierto? Y precisamente este pasaje está precedido por un pedido, allí en el verso 37, danos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. El Señor les dijo, no sabéis lo que pedís. Fíjense que los discípulos ya en aquel tiempo anhelaban puestos. Querían estar a cargo de los demás, querían tener poder, querían enseñorearse de los demás. Por eso que el Señor Jesús, allí en el verso 42, le dice, sabéis que los que se ven ser príncipes entre la gente se enseñorean de ella, y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad o poder. Y esto ha sido lamentablemente un signo negativo de la Iglesia en todos los tiempos. Hermanos que quieren enseñorearse de los hermanos. Y hermanos que les gusta el poder, por el poder mismo. Y así el Señor, sin duda que ante la visión que tenían sus discípulos, pensemos que el Señor estaba por ir a la cruz y sin duda que en su corazón había una gran carga porque alguien tenía que continuar la tarea. Y evidentemente estos discípulos todavía tenían la impronta del mundo de aquel tiempo, de aquella sociedad, donde había muchos señores, pero pocos siervos. Allí en San Juan, un poquito más adelante, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, en ese hermoso capítulo donde el Señor les muestra a ellos cómo se lidera, cuál es el liderazgo que Dios aprueba, cuál es el servicio que agrada a sus ojos. Tiene un incidente con uno de los que sería más prominentes creyentes de aquel tiempo, que era Pedro. El Señor se le acerca a él y en el verso 6, Pedro le pregunta, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y en esta pregunta hay una nota clara de incomprensión. Pedro no comprendía el camino que el Señor quería para él. Precisamente iba a ser uno de los líderes de la iglesia primitiva. Y había llegado a ese momento y todavía no ha comprendido qué significa servir. Y el Señor le dice, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora. Y es importante, hermanos, darnos cuenta de que tenemos un Dios al cual no se lo puede servir de cualquier manera. No podemos agradar al Señor de cualquier manera. Dios tiene parámetros que nos deja su palabra para poder servirle y tener un servicio digno delante de Él. Mucho daño ha recibido la iglesia por servicios extraños a la palabra de Dios. Y así en el verso 8, Pedro le dice al Señor Jesús, no me lavarás los pies jamás. Carácter fuerte el de Pedro.
A lo cual el Señor le responde, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No vas a poder ser parte de esta tarea. No vas a poder tener comunión conmigo. Porque mi pensamiento es muy distinto. No me estás comprendiendo, Pedro. Por eso, a la pregunta, ¿Dios acepta cualquier servicio? La respuesta de la Escritura es que no. Y por eso que es importante entender cuál es el servicio que Dios aprueba. ¿De qué servicio Dios se agrada? Como decía, Dios tiene parámetros. Y es importante que los aprendamos cuanto antes mejor, si es que queremos servirle y tener de Él el agrado. Yo quisiera, con la ayuda del Señor, compartir con ustedes 3 claves de un servicio que agrada a Dios. En primer lugar, la primera de ellas tiene que ver con una entrega incondicional. Tiene que llegar a un punto en la vida cristiana de que ya no tenga conflictos con Dios. Dios requiere todo de mí. Y Él espera que llegue un punto donde se produzca una crisis profunda en mi vida para que ya no luche más con Dios. Ya no retenga más de las cosas que Dios quiere que le ceda a Él. Ya abra mis manos y pueda tener una comunión libre con Él. Lamentablemente pasa mucho tiempo en la vida cristiana que vivimos peleando con Dios, sabiendo lo que Dios quiere, pero negándoselo. Y Dios se va a parar en ese punto y va a esperar hasta que un día pasemos por esa crisis profunda en la cual ya no haya ninguna resistencia a lo que Él quiere de nosotros. Dice así en 2 Corintios capítulo 4, versos 10 al 12, pero hay una frase que quería enfatizar. Porque nosotros que vivimos, dice Pablo, siempre estamos entregados a muerte por Jesús. Y acá entra en la vida cristiana un actor que no tiene buena prensa, que es la muerte. Ahora, quiero decirle que si este actor no entra en nuestra vida, vamos a ser muy pobres espiritualmente. Hay muchas cosas que Dios espera que mueran en nosotros. Por supuesto, cosas que tienen que ver con la vieja vida, cosas que tienen que ver con nuestros intereses personales, con nuestro deseo de señorío, de éxito, de poder, como lo tenían los discípulos, porque era lo que veían en la sociedad, pero el Señor tiene otro camino para nosotros. Y ese actor que es la muerte, dice que obra en nosotros. Y yo quisiera hacer una pregunta: ¿cuánto ha muerto en nosotros desde el día que creímos de lo que éramos antes? ¿Cuánto ha muerto? ¿Cuánto ha terminado en mi vida de lo que yo era antes? Y lamentablemente lo he metido en el servicio del Señor. Y hoy está con vida todavía. Y está afectando mi comunión y, por supuesto, mi servicio con Dios. Esa palabra obrar es muy interesante. Por ejemplo, allí en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que obra en vosotros. Así como la muerte obra, también Dios obra en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Santiago 5:16 habla de una obra que tiene otro aspecto. Dice, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Y el apóstol Pablo allí en Colosenses 3:5 dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Alguien dijo con mucha razón, para vivir hay que aprender a morir. Si este actor no está en nuestra vida, vamos a seguir vivos para nosotros mismos. Y todo lo que hemos traído de la vieja vida a la nueva en Cristo, como creyentes, no ha sido tocado todavía. Permanece allí como estaba antes. Nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nuestros intereses personales, nuestro deseo de apariencia, que nos palmeen la espalda, sentirnos
aprobado por los hombres, pero poco tiene que ver eso con la vida cristiana. Por eso el Señor dijo en San Juan 12, 26, si alguno me sirve, sirve. ¿Y dónde fue el Señor Jesucristo sino a la muerte? Claro, el camino de la muerte no es un camino agradable, es doloroso, pero trae tremenda salvación. El Señor dijo también allí en el verso 24 de San Juan 12, si el grano de trigo, ese grano, ese primer grano era el Señor Jesús. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, imposible que haya fruto. Queda solo, dice la Escritura. El Señor dio fruto porque Él estuvo dispuesto a ir a la muerte. Y en esa muerte, ustedes saben muy bien, la gente de campo mejor que nosotros, qué pasa con el grano cuando penetra la tierra. Ese caparazón que tiene es destruido por la humedad, por los minerales. Y cuando se rompe, sale una nueva planta, que traerá otros granos, que harán la misma cosa, que caerán en la tierra y también pasarán por esta experiencia de la muerte y darán nueva vida. El apóstol Pablo tenía muy claro esto. Él decía en Gálatas 2:20, un versículo muy conocido pero poco comprendido. Con Cristo he sido, es la idea. Pablo está pensando en la cruz. Pablo está pensando que cuando Cristo murió, murió él. Cristo lo incluyó en su muerte, allí en la cruz del Calvario. Por eso, con Cristo he sido juntamente crucificado, él podía decir, y ya no vivo yo. Lo que él era antes, había muerto allí, en la cruz. Y esto, hermanos, a veces uno escucha frases, tenemos que tenerlo claro. No es que nosotros nos crucificamos a nosotros mismos, sino es creer en lo que el Señor Jesús hizo ya. Él ya lo hizo. A los ojos de Dios estamos muertos. El tema es que estemos muertos a nuestros ojos. Eso es un tema de fe. Cuando le preguntamos a un hermano cómo hizo para lograr la salvación, él dice, yo puse fe en la obra de Cristo, porque Él derramó su sangre, Él cargó con lo que yo tenía que cargar, recibió el Señor Jesús la ira del Padre que yo debía recibir, está perfecto, pero la salvación no queda allí. No solo debo creer que Cristo es mi Salvador, sino también tengo que creer que cuando Él murió me incluyó a mí en su muerte, para que yo muera a mí mismo. Y en esa creencia, en esa fe, es que la muerte es aplicada en mi vida natural, la que traía de antes. Todo un proceso de muerte que me va a permitir ser fructífero para Dios. Pero si año 2024 sigo siendo el mismo que cuando creí, o pocos cambios he logrado en mi vida desde que creí, es porque este actor todavía no se ha movido en mí. Y saben, Dios no puede usar lo que éramos. Si no hay cambios, si la muerte no actúa, si las crisis no aparecen, si el dolor no es parte de nuestra experiencia, tenemos un gran problema y esta primera clave, una entrega incondicional, no va a poder hacerse realidad. Dios no quiere conflictos con nosotros, no quiere excusas, no quiere argumentos. Él quiere ser el Señor y demanda de nosotros una determinación. Pablo decía, nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Cuando un ejército se entrega, ya baja las armas, ya no lucha más. Y así nosotros. Tiene que llegar un momento en la vida espiritual que tienen que cesar los conflictos con Dios.
Decía Juan el Bautista en el capítulo 3, verso 20 del Evangelio: es necesario que Él crezca y que yo mengue. La segunda clave, si la primera era una entrega incondicional, la segunda clave es una exigencia incesante. El servicio fructífero a Dios demanda una exigencia incesante. Decía el apóstol Pablo en los Colosenses, capítulo 3, versos 1 al 3, pasaje muy conocido: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y estos verbos, buscad y poned, tienen un significado muy preciso en la vida de cada creyente. Buscar implica ir en pos de algo en forma decidida. Implica codiciar ansiosamente. Cuando dice buscar las cosas de arriba, está enfatizando que el creyente tiene que tener su mirada en objetivos espirituales. Esa es la primera lección que tenemos que aprender. Lo que Pablo dijera: las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven, en 2 Corintios 4, 18. Mateo decía allí en Mateo 6, 33, mas buscad. ¿Conocen ese versículo? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Fíjense que si uno lee el contexto, está hablando de lo que buscan los gentiles: la comida, la ropa, el auto, la casa. Eso buscan los gentiles. Los gentiles son aquellos que no conocen a Cristo. El énfasis de sus vidas es lo que ven. Pero el énfasis del creyente, esto no implica que no tengamos en cuenta estas cosas, pero no son la prioridad. Por eso hay un orden. Buscad ansiosamente, en primer lugar, las cosas de arriba, el reino de Dios. Ir en pos de esa búsqueda. Esos objetivos tienen que ser prioritarios en la vida del creyente, de todo creyente. Esa palabra buscar, que tiene ese énfasis de ansiar algo, de ir en pos decididamente de algo, aparece también referente al Hijo del Hombre. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar. La ansiedad, la codicia del Señor Jesús es haber venido a buscarte a ti y a mí. Ese fue su pensamiento y determinación firme. Él te vino a buscar, por eso que está sentado acá en este lugar. Ese fue el principal objetivo de Él. Él no pensó donde, como dice la Escritura también, no pensó donde tener una casa cómoda, o tener ropa espléndida, o tener una cuenta bancaria. Él te vino a buscar a vos y me vino a buscar a mí. Esa fue la decisión, ese fue su corazón. Buscad las cosas de arriba. Y luego dice: poned la mira. ¿En qué está tu mente? De eso está hablando. El pensamiento. ¿Qué es lo que domina tu pensamiento? El pensamiento del creyente fiel a Dios, sin duda que son las cosas y los valores eminentemente espirituales. Eso domina el pensamiento de aquel que sirve a Dios. Por eso, como decía Pablo en 2 Corintios 4, 18, no mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. El creyente y el que sirve a Dios mira las cosas eternas, busca las cosas eternas, piensa en las cosas eternas. Y las cosas eternas están circunscritas al alma de la gente.
No solo de edificar a los hermanos, sino de salvar a las almas que se pierden. Eso es eterno. La gente del mundo piensa que muere y se termina todo. Por eso que vive de la manera perdida en la que vive hoy. No ve el peligro. No se da cuenta que está a un paso de la eternidad. Pero si ese paso sucede sin Cristo, tendrá una eternidad separada de Dios. Por eso, una entrega incondicional es una clave del servicio cristiano, y una exigencia incesante es la segunda, que nos habla de una búsqueda. El creyente y el corazón del creyente tiene un deseo, una búsqueda, que son las cosas de Dios. Allí en Lucas 17:32, como un ejemplo negativo, dice: acordaos de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan, no es cierto? Que esta mujer tenía su corazón en esas ciudades que Dios había juzgado, Sodoma y Gomorra. Y como tenía su corazón allí, se dio vuelta. Nosotros subestimamos mucho nuestras miradas. La mirada del creyente dice mucho. La mirada de esta mujer nos dice que ella amaba cosas que estaban en esas ciudades. Su corazón estaba allí. No en que la estaba llamando a salvarse, sino en aquellas ciudades que fueron juzgadas duramente por Dios, por los pecados aberrantes que en ellas se cometieron. Entonces, no subestimemos las cosas y nuestra mirada. La mirada y el deseo del creyente determinan un camino. Por eso, la exigencia incesante de mirar las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y en tercer lugar, la tercera clave, tenemos una esperanza inmerecida. Decía el Señor Jesús a sus discípulos poco tiempo antes de partir, en San Juan 14, 1-3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si me fuere y os preparare el lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Filipenses 3:20-21 dice: mas nuestra ciudadanía es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador nuestro, al Señor Jesucristo. Una esperanza inmerecida, y la expectativa de ella, sin duda que es un motor para que el creyente sirva mejor y con un pensamiento que motive su corazón, que sea el motor que lo mueva a esperar al Señor y estar preparado para ese momento. ¿Qué pasaría si el Señor viene hoy, en la condición que estoy yo? ¿Se agradaría de mí? El Señor no vino a ser servido y vino para servir. ¿Qué servicio le estoy dando yo hoy a Dios? ¿Le estoy siendo parte del servicio de la iglesia? ¿Soy un miembro que está laborando en la iglesia? ¿Estoy ayudando a la edificación de la iglesia o la estoy frenando? ¿O la estoy entorpeciendo? Es hermoso el pasaje que narra el apóstol Pablo, ya cercano a su muerte, cuando dice: el tiempo de mi partida está cercano, 2 Timoteo 4, 7 y 8. Y fíjense, este siervo de Dios, cómo él puso su parte, porque él dice: nosotros sabemos que no podemos servir a Dios por nosotros mismos, pero sí Dios necesita un corazón dócil para usar al creyente. Él dice: he peleado. Él ha sido parte de esa batalla, por eso dice pero peleó en dependencia de Dios. He guardado, he acabado la carrera. Y luego dice: por lo demás me está guardada
la corona de justicia, la cual el juez justo me dará a mí, y no solo a mí, sino a aquellos o a todos aquellos que aman su venida. Hay algo que debe motivarnos para servir a Dios. Eso es la esperanza inmerecida. No merecemos no solo ser hijos, no merecemos todo lo que nos ha de dar en el futuro. Ni sabemos muchas cosas que hemos de recibir, porque el cielo, aunque tiene una descripción en la Escritura, no se nos narra todo lo que hemos de experimentar en su presencia. No podríamos expresarlo verbalmente. Hay un versículo muy lindo en San Juan también 12, ese pasaje, verso 26, él dice: donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Como decía Moisés allí en el Antiguo Testamento, si tú no vinieres conmigo, ni nos saques de aquí, le dijo a Jehová. ¿Qué más importante que podamos estar con Él? Y termina diciendo: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, hermanos, 3 claves para poder tener un servicio que agrade a Dios, que le dé a Dios el lugar que se merece. Hay muchas frases en el cristianismo que tenemos que medirlas un poquito más profundamente. Escuchamos decir que esto sea para su gloria y su honra. Y a veces queda muy grande la frase. Cuando vamos a la Escritura vemos que muchas veces esa frase nos queda grande. Estamos diciendo cosas importantes. Para su gloria y su honra. Solo un servicio digno puede ser para su gloria y su honra. ¿Lo estamos realizando? ¿Estamos sirviendo a Dios en la manera que Él quiere que le sirvamos? Las buenas intenciones y los deseos personales no deberían tener lugar en el servicio. Es más, Dios los rechaza. Por eso también alguien dijo que la grandeza de un hombre o una mujer se mide por lo que lo motiva. Y no debe haber nada más importante que agradar a Dios, que Él se sienta contento con nosotros. No es tan importante que los hermanos estén contentos. Pero si Dios está contento y Él aprueba lo que uno está realizando, eso debe ser la satisfacción más grande que debemos tener. Quiero terminar con San Juan capítulo 13, verso 7. El Señor le dijo a Pedro: lo que yo hago. Esto habla de servicio. Lo que estaba haciendo el Señor era servirle. Y por eso lo estaba liderando a Pedro. Lo lideraba sirviendo. No lo lideraba hablándole fuerte o dándole ideas sobre lo que debería ser el servicio. Lo estaba liderando, haciendo algo. El Señor tuvo una acción práctica allí. Lo que yo hago, le dijo a Pedro, tú no lo entiendes ahora. Tenemos que entender lo que es el servicio a Dios, lo que ello implica. Por eso Pedro, luego de toda la experiencia allí en Juan 20, cuando el Señor le dijo 3 veces, ¿me amas más que estos? Luego de la tercera pregunta del Señor, Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El Señor le dijo, apacienta mis ovejas. La crisis que Pedro necesitaba. Por eso Pedro después en su carta, en 1 Pedro 5, 2 y 3, dice, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros. Y después dice, no como teniendo señorío de las heredades del Dios, sino como un ejemplo. El liderazgo, el servicio a Dios
tiene como base un ejemplo. Un ejemplo. La palabra en la versión antigua dice dechado. Otras versiones dice un modelo. Si yo no soy modelo o ejemplo, no puedo servir. Porque cuando uno sirve lo están viendo a uno. ¿Y qué es lo que ven de mí? ¿Qué observan los hermanos de mí? Por eso Pedro lo entendió. Ya él no tenía ese pensamiento de Señor. No tenía ese pensamiento de querer tener poder. Para él era suficiente ser un ejemplo. Un modelo a seguir, a imitar. Entonces, pensemos, hermanos, en forma individual. Porque el Señor Jesucristo dijo que no vino para ser servido, sino para servir y para dar. Ese es el camino. Es un proceso, como la vida cristiana, pero tenemos que buscarlo. Como decía el apóstol Pablo en los Colosenses, buscar las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Tiene que haber una actitud nuestra en esa búsqueda por llegar a ese punto de ser siervos. Cuando servimos, estamos guiando también, estamos liderando, estamos ejerciendo un liderazgo que el Señor nos da. Pero si no hay servicio, hay un liderazgo ausente. Allí en esa casa donde el Señor se ciñó, dice, se agachó para servir a sus discípulos, llamativamente no estaba el esclavo. En toda casa había un esclavo que siempre, al que venía de afuera con los pies sucios por el polvo y todo eso, se acercaba con una palanganita con agua y una toalla para hacer ese servicio práctico. No había en esa casa. Tampoco lo eran los discípulos porque ninguno de ellos tomó la iniciativa. El Señor. Él era el Señor porque era siervo. Y nos dejó un ejemplo. Él no anhelaba puestos, no tenía deseos personales. Él no vino para ser servido. Él vino para servir. Y estamos en el año 2024 y el principio es el mismo. Nada ha cambiado. La sociedad tiene otro punto de vista. Pero nosotros como hijos, como su iglesia, tenemos clarito el camino que Él nos ha marcado. Oremos a Dios y pidámosle de su gracia para que Él nos asista en este desafío. Poder ser siervos de Él y buscar servir así de esa manera a nuestros hermanos. Que el Señor bendiga así su palabra.